נדבר על היום שאחרי המלחמה בהיבט הנדל"ני. אתה כבר התבטאת לא פעם לגבי חידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. שאלה פשוטה, איפה מבחינתך צריך לקום היישוב הראשון ברצועה? אני מודה שלזה לא ציפיתי, אני מוכן להתחיל מהתוחמת הצפונית, אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ, לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו. אגב, אני התחלתי משא ומתן עם האמריקאים, אני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, הרי אנחנו שילמנו המון כסף על המדינה הזאת, אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 505 de la agencia de noticias Caliyuga. Hoy es 23 de septiembre del 2025. Estamos acá nuevamente con el amigo Garazalde, lo cual es importante porque quiere decir que hay una cierta continuidad. Sí. Es el segundo programa consecutivo que viene. Bueno. Es simbólico el número de este programa, 505. ¿Ah, sí? Es el colectivo que estamos todos los días para la estación. Ah, mira tú. Sí. Bueno, también el 5 tiene algunas características de sacralidad, ¿no? Aparte es el 2025 también. Sí. Bueno, hemos empezado el programa con este sketch miserable de este miserable sujeto Ben-Gvir, que es el ministro de Finanzas de Israel, y que, bueno, se ha demostrado favorable a la destrucción de Gaza, a la aniquilación del pueblo palestino. Y bueno, yo quiero acá hacer una serie de análisis, ¿no? sobre esta situación que se está viviendo en el mundo. Especialmente hoy ha habido una reunión en las Naciones Unidas, todavía están reunidos, ¿no? Justo en este momento. Habló este impresentable, miserable sujeto llamado Trump, que se está por reunir, no sé si ya se ha reunido con este otro energúmeno que tenemos acá en la Argentina. Ni lo quiero pronunciar porque me revuelve el estómago. Desde ya avalando a Israel, repudiando la existencia del Estado palestino, porque en el mundo, yo insisto en este detalle, ¿no? Fíjense, hay un cambio pero radical en el mundo porque la causa palestina ha adquirido unas adhesiones mundiales impresionantes. O sea, si algún valor tiene la acción del 7 de octubre, a pesar de lo que digan ciertos sujetos de los cuales hablaremos luego, es que ha puesto a la causa palestina a la palestra. Yo me doy cuenta, pues yo administro un grupo palestino en Facebook y se me anotan 2.000 personas por día. Es una suma impresionante, o sea, vamos por 30.000, creo que hay otro grupo que tiene más todavía. Es un síntoma eso, porque evidentemente ha habido una manifestación en Italia de 1 millón de personas, se dice, a favor de la causa palestina. Así que yo creo que ha tenido valor eso, porque algunos dicen que Israel, para desmerecer la acción del 7 de octubre, ha dicho que fue una acción premeditada, efectuada por ellos mismos, para perpetuar a Netanyahu en el poder. Eso lo dice este tipo que mataron hace poco, este Kirk. Por lo cual este señor Dugin, que yo lo menciono siempre porque es un signo claro de la descomposición de la derecha, dice que se ha manifestado en contra de Israel por haber dicho que el 7 de octubre fue una acción llevada a cabo por el mismo Netanyahu. No, yo creo que esto es hecho a propósito por los israelíes para desmerecer las acciones exitosas. Para mí el 7 de octubre fue una acción exitosa, porque fíjense el resultado que hemos tenido. Está todo el mundo sensibilizado con la causa palestina. Y por otro lado, la existencia de este sector duro y extremista, yo creo que también termina indirectamente favoreciendo la causa palestina, porque, fíjense, yo personalmente tampoco estoy de acuerdo con la solución de 2 estados. Para mí tiene que haber un solo estado, y es el estado palestino, porque los israelíes son usurpadores de un territorio que no les corresponde. En eso yo considero que jamás está en la postura correcta. ¿Qué 2 estados? Un solo estado palestino y sin los israelíes, que los israelíes, judíos europeos, vuelvan a su continente.
Así como existen grupos identitarios que solicitan que los inmigrantes, el señor Trump que solicita que los inmigrantes retornen a su terruño. Bueno, acá tiene que pasar exactamente igual. ¿Saben la cantidad de rusos judíos que llegaron a Israel cuando cayó el muro de Berlín? Cerca de 1 millón de judíos rusos que ingresaron a Israel. Bueno, vuélvanse a su territorio, y eso fue no hace mucho. Así que yo pienso que esto indirectamente, si bien uno puede criticar la violencia, fíjense, alguien dice, sí, fue un acto terrorista, y que lo que hizo Israel con los palestinos no es terrorismo, que les destruyó las viviendas, los masacraba, las cárceles repletas de palestinos. Bueno, la toma de rehenes se ha hecho para, de alguna manera, generar un intercambio de prisioneros. Esa fue Eso me hace acordar cuando acá se habla del tema de la guerra contra la subversión, sí, que como que la historia argentina dice que toda la crisis empezó con el golpe de Videla y que antes no pasó nada. No, por supuesto. Bueno, yo creo que esto lo mismo manifiesta este 7 de octubre, que es como el golpe del 76. Al parecer la crisis empezó ahí y no antes. Exacto. Yo recuerdo que 2 días antes, una noticia intrascendente como muchas, una persona de Cisjordania, ni siquiera estaba hablando de Gaza, de Cisjordania, le fue asesinada por un grupo de colonos que querían quedarse con su Exactamente. Y salió un artículo y nada, intrascendente. No, y aparte que estos que fueron atacados el 7 de octubre eran colonos militarizados, no son tipos así que se dedicaban a cultivar la tierra. Por otro lado, colonos que estaban en territorios que habían sido asignados a los palestinos. No eran los territorios que originariamente componen el Estado de Israel. Así que fue una acción que tenía su lógica, tuvo su sentido. Por supuesto que a nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta que maten gente, pero si hay una guerra, en la guerra está admitida la represalia. Es que en ese momento, creo que lo mencionamos, se estaba jugando en ese momento que Arabia Saudita iba a reconocer el Estado de Israel. O sea, en ese momento se estaba jugando ese tema, que obviamente luego del ataque se separaron las negociaciones y a ver qué es lo que estaba pasando. Exacto. Detuvieron ese reconocimiento por parte de Arabia Saudita. Por eso yo no creo esa tesis conspirativa de que Netanyahu se hizo atacar. Exacto, eso es inventada por los mismos sionistas. Lo mismo que hicieron el 11 de septiembre. Cuando hay algo que les sale bien, entonces se lo adjudican ellos, es muy simple. Porque total, hay una cierta opinión pública que nunca va a estar con el sionismo, pero es preferible esa opinión pública generarle un sentimiento de potencia, de poderío, o de omnipotencia. Quieren hacernos ver que ellos son los que manejan absolutamente todo, es el Deus ex machina, el sionismo. Esa es la tesis del Mossad siempre, que ellos son absolutamente eficaces, que pueden hacer absolutamente todo, que nada se les escapa. Pero yo quería ir a un tema muy concreto, ¿no? Con respecto a esta situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? En donde estamos viendo que los que están a la cabeza de la protesta en contra de Israel y a favor de los palestinos son los sectores de izquierda. Y los que en cambio están avalando a Israel, e incluso hace poco estuvimos viendo un debate parlamentario, ¿no? En donde sectores de la pretendida ultraderecha acá en la Argentina defendiendo a Israel como la gran democracia del Occidente. El muro de contención frente al Islam. Exactamente, bueno, lo comentamos el otro día cuando hablamos de este señor Milán. Para ellos Israel es el muro de contención frente al Islam. Lo dijo la diputada esa, ¿se acuerda que vino? Exacto, esa también lo dijo. Exacto, el muro de contención frente al Islam. Ahora, yo creo que acá hay que explicar un poquito que evidentemente estamos en un mundo en el cual las cosas se han dado vuelta totalmente, ¿no? Uno de los signos más claros de la decadencia que se vive en la actualidad está representado por el caos semántico. El quinto estado de Boliano. Exacto, estamos en el quinto estado, que se han invertido totalmente los términos, porque si hay un movimiento que tendría que respaldar a los palestinos y a Hamas, que es un movimiento medieval, es un movimiento que pone por encima de todo a Dios
por encima de la vida humana, la vida sagrada, la vida divina, el más allá, lo metafísico. Crítico a la plutocracia, o sea, genial. Exacto, eso tendría que estar apoyado por la derecha tendría que apoyar a Hamas y la izquierda tendría que estar con Israel. Esto me hace recordar, yo quiero acá citar dos detalles concretos. Por ejemplo, vamos al fundador, al ideólogo principal en el cual se inspira la izquierda, que es Carlos Marx. Carlos Marx tenía muy claro que el socialismo era un movimiento progresista, no un movimiento medieval. Y hay una polémica muy interesante que Marx desarrolla en contra del movimiento de los luditas, que fue un movimiento que se opuso al capitalismo, a la revolución industrial, destruyendo las máquinas. Interesante eso. Sí. Y Marx decía, no, dice, acá las máquinas no hay que destruirlas porque tienen que ser confiscadas por el proletariado. La revolución proletaria no tiene que derogar al capitalismo, sino que tiene que ser como una coronación de la revolución burguesa e industrial llevada a cabo por el capitalismo. Bueno, claro, porque si no, si logran parar ese desarrollo industrial, le rompen el movimiento dialéctico a Marx. Exacto. Y el movimiento dialéctico tiene que ocurrir sí o sí una rebelión del proletariado. Exacto. Y eso es lo que hizo también que Marx estuviera en contra de los movimientos independentistas de América. Cuando estaba vivo, él se opuso a Bolívar, se opuso a todos los movimientos de independencia en América porque consideraba que eran regresivos. En realidad Marx no era anticolonialista, porque consideraba que el colonialismo, que el capitalismo era fuente del progreso, claro. Y consideraba que era un momento necesario para que después viniera la revolución socialista. Bueno, ahora se está produciendo exactamente un movimiento al revés, porque los sectores de izquierda son como los luditas que criticaba Marx. Marx también decía que la religión era el opio de los pueblos. Bueno, estos sectores están avalando a movimientos que son religiosos, que sostienen el opio de los pueblos. Y a su vez la derecha, que tendría que ser metafísica, que tendría que ser medieval, al revés, es la que respalda el capitalismo actualmente. Por eso se han invertido los roles actualmente, se han invertido totalmente los roles. Y el otro detalle que quiero citar aquí es la identidad del sionismo. Algunos dicen, el sionismo representa, esto lo hemos desarrollado varias veces, pero no viene mal reiterarlo. El sionismo representa el judaísmo. No, el sionismo no representa el judaísmo. El sionismo es un movimiento secularizador que ha habido dentro de la religión judía. Y el mismo Teodoro Herz, que fue el fundador del sionismo, se encargó de manifestarlo varias veces. Varias veces, cuando se reúne con el rey de Italia, Víctor Manuel III, casualmente fue un rey longevo que fue el rey que estuvo con Mussolini también. Esto fue a comienzo del siglo XX. Y para explicarle, es interesante porque Teodoro Herz, fundador del sionismo, el sionismo era un movimiento minoritario en ese momento dentro del judaísmo. Y tal es así, cuando llega a Italia, fíjense qué cosa curiosa, la comunidad judía no lo recibe a Herz. El rey de Italia le dice, nosotros no somos contrarios al judaísmo porque en el parlamento italiano hay varios parlamentarios judíos, no combatimos al judaísmo. Y efectivamente esos parlamentarios judíos no lo quisieron recibir a Herz, en cambio lo recibió el rey de Italia. Y el rey de Italia le pregunta, dice, pero escúcheme, dice, ¿no es que el Estado judío lo tiene que crear un Mesías? Y entonces Herz le contesta, dice, no, dice, eso pertenece a, digamos así, al pasado religioso. Nosotros somos un movimiento laico, somos como el romanticismo alemán, que reivindicamos el carácter histórico del movimiento judío, pero con independencia total del factor religioso. El factor religioso es en todo caso un elemento convocante, pero no es el determinante. Y eso se puede resumir en una frase famosa que le hemos mencionado acá, creo. Dios no existe, pero nos ha prometido un territorio. Esa es la frase principal del sionismo. Y lo segundo, cuando Herz se reúne con el emperador Guillermo, ahí fue más explícito todavía. Herz le dice, si nosotros nos instalamos en el Medio Oriente, ponemos una cuña en contra del Islam. Entonces, este tema se vincula también con el cristianismo protestante.
Casualmente, Alemania era una de las grandes cunas del protestantismo, donde surgió Lutero. El protestantismo también usa el cristianismo como un elemento de combate, como un elemento de expansión territorial. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, país colonizado por protestantes, desarrolló una acción así expansiva, arrolladora, y que se llevó por delante todas las concepciones tradicionales que existían. Por ejemplo, en Estados Unidos los indios. Los indios norteamericanos que tenían sus valores religiosos fueron exterminados directamente. Bueno, es la misma actitud de Israel en el caso del Medio Oriente. Eliminar a los sectores religiosos porque son atrasados culturalmente. Expandir el occidente. El judaísmo es una punta de lanza de la revolución moderna. Eso es lo principal. La idea principal es esa, o sea, el judaísmo sionista, no la religión judía tradicional, que son dos cosas muy diferentes. Y va todavía, Herz le escribe una carta a un exponente principal del movimiento antisemita que había en Alemania en aquel momento, él era austríaco, y le dice: yo les tengo que agradecer a ustedes, porque ustedes mantienen vivo, con sus persecuciones hacia nosotros, mantienen vivo el sentimiento de nacionalidad de los judíos. Porque si ustedes no existieran, ¿qué sucedería? Los judíos terminaríamos asimilándonos a las distintas naciones en las cuales estamos. Él decía, él tenía un análisis interesante, él decía: el judío, después de haber vivido tantos años en el gueto, se ha convertido en un sujeto sumamente asocial. Por eso todas esas figuras del judío usurero, del judío estafador, en fin. Pero claro, dice, eso fue porque vivió segregado. Pero una vez que sale del gueto, con una serie luego de 2 o 3 generaciones, se puede llegar a asimilar. Entonces, ¿quién es el que impide eso? Ustedes, con sus persecuciones. Porque mantienen vivo nuestros sentimientos. Y le agrega también al emperador Guillermo. ¿Qué es lo que le pasó al cristianismo y le pasó a tantos otros? Esa cuestión de que se fue perdiendo y diluyendo una identidad religiosa. Más allá que ella también tenga una identidad de un solo lugar, porque es una pequeña comunidad, diríamos, el pueblo judío. Pero es lo que nos pasó a todos, nos pasó la modernidad. Exacto. Nos pasó la modernidad. No, hay dos vertientes seculares. Sí. Y ni siquiera era tan importante Israel, porque tenían la opción de ir a otro lugar. Porque ahí en el libro de Estado Judío menciona también la Mesopotamia de Argentina. ¿Por qué? Porque les recordaba justamente la tierra mesopotámica del Medio Oriente, hay sobre todo Mesopotamia en el mundo, la del Éufrates del Tigris y la nuestra, acá de Entre Ríos. Exactamente. Herz en su libro habla de la segunda posibilidad de la República Argentina, que no la excluye en el caso de que fracase el experimento del Medio Oriente. Es que una mano derecha de él fue el barón Hirsch, que creó las comunidades judías en la Argentina. Exacto. Moisés Vir y los otros más. Exactamente. O sea, parte de ese plan original, pero luego es como que Pedro Argentina, no me interesa Argentina, vamos por Palestina. Y le agrega al emperador también, ¿no? Un detalle interesante, porque el judío, por ese carácter antisocial que tenía, además de haberse dedicado a la usura, se había dedicado a todos estos movimientos revolucionarios, extremistas, marxistas, Rosa Luxemburgo, el mismo Carlos Marx, eran todos de origen judío. Entonces dice, si nosotros creamos un Estado en otro lugar, toda esta gente se va a salir de Alemania. Va a decir, liberamos a Alemania de todos estos socialistas extremistas. Y aclarando lo que usted dice, el judío entrerriano se terminó fusionando. O sea, hoy existen libros que recuerdan a los gauchos judíos, la película, pero eso desapareció. Desapareció, exactamente. Así que, bueno, pero sintetizando, yo quiero decir 2 cositas para terminar esta idea de la izquierda. La izquierda es un movimiento materialista, es un movimiento economicista, y la derecha es un movimiento espiritual y metafísico. Y hoy en día tenemos que está todo invertido. Los que se dicen de derecha son justamente los más materialistas, los más fisicistas, los que apoyan al Estado de Israel. Y
Y la izquierda, sin darse cuenta, está apoyando un movimiento metafísico. No se dan cuenta, pero lo hacen, ¿no? Y esa es la realidad que se está viviendo. Bueno, y dentro de este contexto podemos mencionar acá la muerte de este señor Kirk. Yo no me acuerdo si lo habíamos mencionado en el programa anterior. No lo mencionamos, ¿no? Que ha recibido el apoyo caluroso de varios sectores de pseudo derecha, entre los cuales el señor Dugin, que ha dicho que Kirk es el adalid, el gran adalid del multilateralismo, como lo llama él, de la antiglobalización. Se encuentra con ciertos obstáculos en su análisis porque Kirk se manifestó, Charles Kirk, un fanático de Israel en todo momento. Pero él dice, sí, lo que pasa es que en los últimos tiempos criticó a Israel, claro, pero la crítica que él le hizo es esa que mencionamos recién, es eso del 7 de octubre. Pero yo insisto en esta idea, ¿no? En que, porque se ha hecho un funeral donde acudió cualquier cantidad de gente, ¿no? Parece ser que se reconciliaron nuevamente Musk y Trump en ese funeral, y se ha resucitado la idea del MAGA. El MAGA quiere decir volver a ser grande a los Estados Unidos. Y yo insisto en este detalle, ¿no? Yo no quiero que Estados Unidos se haga grande, yo quiero que sea pequeño. A mí me interesa un Estados Unidos que o sea, vuelva para atrás, o sea, se desintegre de todo ese impulso civilizador fanático de considerarse el pueblo elegido de Dios. Porque ellos sí que han generado un movimiento secularizador a partir del cristianismo protestante. Porque las dos grandes herejías que ha tenido el mundo moderno, que vienen de la religión, sobre el protestantismo por el lado cristiano y el sionismo por el lado judío. Esas son las dos grandes herejías, son las dos grandes herejías modernas. Estados Unidos comenzó masacrando a los aborígenes en su territorio, como lo hemos dicho en varias oportunidades. Sí. Ellos, a los indios no fueron asimilados, como en cambio sucedió acá en América, Hispanoamérica, porque no es necesario ser un gran especialista para darse cuenta cómo el aborigen fue incorporado. Está lleno de mestizos América. América está llena de Hispanoamérica. En cambio en Estados Unidos un indio, un piel roja no lo ve ni a palos, a nada de ningún lado. Así que yo no quiero que se haga grande Estados Unidos, porque el hacerse grande Estados Unidos ha significado la aniquilación del planeta, la destrucción del planeta. El discurso de Trump de hoy, del MAGA, rechazando el ecologismo, considerando que en contra de la revolución verde, diciendo que de ninguna manera peligra el planeta, hay que seguir destruyendo el clima, hay que seguir destruyendo el planeta. Nosotros nos quejamos mucho, ¿no?, de los presidentes que estamos teniendo en estas últimas décadas, pero a mí lo que me alarma más es México, porque México tendría que ser parte del norte, digamos, que confronte ideológicamente y políticamente a los Estados Unidos. En cambio está balcanizado por la delincuencia, el narcotráfico, una muy baja cultura, nada que ver, ¿se acuerdan los años 80, los 70, las editoriales que nos llegaban de libros de México, que era una cura importante? El otro día escuché, que yo no lo sabía, lo que fue el virreinato de, creo que se llama de nuevo Nueva España, creo que se llamaba, que lo incorporaba, fue una potencia mundial en el siglo XV. Ah, sí. Sí, por la provisión de oro y materiales que entregaba España en ese momento, claro, junto con el Islam, que en ese momento era el Imperio Otomano, que había caído con Constantinopla, en el apogeo, y Venecia, que era por los banqueros y todo, una ciudad poderosísima. Pero eran las tres potencias mundiales del siglo XV. Y ahí estaba México. Miren lo que es hoy. Sí, si nos fijamos, México realmente, toda Hispanoamérica es una cosa calamitosa, ¿no? Y bueno, indudablemente la situación en el Medio Oriente es cada vez más grave, pero lo que me alienta es ver todo este gran movimiento internacional que ha habido de apoyo a la causa palestina. Bueno, mucha gente, por ejemplo, también se burla del tema de la flota esta que está atravesando el
Mediterráneo para llegar a Gaza. No sé quiénes son los que se burlan, puede ser gente muy estúpida. O sea, la gente que no le gusta a Greta Thunberg. Greta Thunberg, bueno, pero hay diputados europeos ahí. Ah, sí, ya sé, pero la realidad es que esa gente son héroes, porque están padeciendo todo tipo de persecuciones, ataques, hay drones que los han atacado. Están obligando prácticamente a sus propios estados a que intervengan oficialmente con lo que está pasando. Exacto, sí, yo aplaudo. Israel les puso un ultimátum de que tenían que dejar toda la mercadería en un puerto de ellos, y ellos así los llevan todo, ¿no? Se los llevan ellos y hacen morir de hambre a todos los palestinos, una cosa desastrosa. Bueno, podemos pasar a Rusia, si te parece. Lo que está pasando en Ucrania. Yo diría lo que está pasando en Europa. Porque evidentemente yo creo que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eso yo cada vez lo veo más claro, porque Rusia cada vez está generando actitudes belicistas más intensas. Estamos frente a una persona que ya pasa creo que ya está con los 70 años, que no tiene nada que perder, se cree prácticamente que es Stalin, que va a reconstruir la vieja Unión Soviética. Yo insisto que es peor que Stalin, mucho peor que Stalin. En cuanto a lo que amenaza, sí. Y ahora está este tema de los drones, ahora en estas horas. Bueno, justamente, pasando drones. Eso es lo que yo quería comentar acá. Los drones rusos han invadido espacios aéreos, no solo los drones, sino aviones inclusive. En Estonia fueron 3 aviones militares rusos que estuvieron sobrevolando ese territorio durante más o menos 15 minutos. Dentro del términos aeronáuticos eso es mucho. Y después, bueno, Polonia y Rumania invadida por drones. Ahora acabamos de saber que también Dinamarca y Noruega. Pero además ha habido también un ataque cibernético a los principales aeropuertos europeos, que prácticamente los han paralizado. Y eso evidentemente viene del lado de Rusia, eso no me cabe ninguna duda. Y yo creo que Rusia se siente hoy en día fortalecida. Después de su encuentro con Trump, exacto. No solamente con Trump, sino con los otros líderes democráticos. Ah, sí, pero eso, sí, eso de China y la India, pero en realidad yo creo que lo principal vino del lado de Trump, ese encuentro de Alaska. Para mí el encuentro de Alaska es el equivalente al nuevo Yalta, de 80 años más tarde, en donde se dividieron prácticamente el mundo. O sea, han pasado del unilateralismo al trilateralismo. El trilateralismo es Rusia, que se ocupa de Europa, le dejaría Groenlandia a los norteamericanos, Estados Unidos, que se ocupa de América, de Sudamérica, por eso avanza sobre Venezuela y pretende quedarse con Canadá, que lo quiere convertir en el estado número 51, lo ha dicho Trump, o sea que no son cosas inventadas. E Israel, que quiere convertirse en la potencia del Medio Oriente, porque Israel ha atacado, además de la guerra de Gaza, al señor Netanyahu le ha servido como excusa para atacar Siria, para atacar Irán, para atacar Yemen, y posiblemente para atacar también Turquía, que es el próximo objetivo. Y a su vez el señor Trump ha lanzado una amenaza también a Afganistán, diciendo que quiere recuperar la base de Bagram, que era la base militar de los norteamericanos. Y los talibanes han tenido una actitud de gran valentía, como la han tenido siempre. Le dijeron, miren, nosotros combatimos con ustedes 20 años, estamos dispuestos a combatir 20 años más si es necesario, pero no vamos a ceder 1 centímetro de territorio. Así que, bueno, las cosas están cada vez más graves. No sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿no? Es un misterio, pero indudablemente yo creo que el nuevo Yalta es Alaska, el encuentro de Alaska, que había participado Netanyahu también, medio de incógnito, a través del Zoom. Los dos que estuvieron allí físicamente fueron Putin y Trump, pero evidentemente el mundo se lo dividen entre estos 3. China puede seguir existiendo, pero una potencia puramente industrial, porque fíjense cómo China, tú recién hablabas de
de la adscripción de China a Rusia, pero China le vende también componentes para los drones a los ucranianos, no solo se los vende a los rusos, ¿eh? Así que evidentemente es una potencia económica principalmente, no es una potencia militar, lo mismo que la India, así que no creo que talle mucho en el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial va a estar establecido en estas tres potencias. Bueno, estamos bien alineados entonces. ¿Por qué? Por mi ley estamos bien alineados. Exacto, así, con mi ley. Estamos en el primer mundo. Exacto, estamos en el primer mundo. Nos ayudó Trump ahora con esto de préstamo que nos van... Qué vergüenza que sí. Porque perdió una elección, nos están mandando plata. Es increíble, lo que ha sucedido Lo que van a tener que mandar después, ¿no? Pero aparte que ese dinero se presta, porque fíjense que lo absurdo, que todo esto se hizo porque el préstamo que había recibido la Argentina antes se gastó para detener el mercado del dólar, porque la gente se lanza al dólar. Y cuando lo lógico sería, si hubiera un gobierno en serio, el dólar tendría que estar prohibido en su circulación. ¿Por qué la gente tiene que ahorrar en dólares? Es una locura eso. La gente tendría que ahorrar en su propia moneda, no en dólares, en el peso argentino. Sí, igual no es, el argentino no es el que desestabiliza, más allá que hace mal comprar dólares, pero son las empresas y sobre todo las empresas, las empresas que ganan con productos argentinos, pero las ganancias se van a su casa matriz. Se van a su casa. Bueno, evidentemente eso es una cosa que no se tendría que permitir. En el peronismo había una ley, no es porque lo diga que era el peronismo, pero había una ley donde justamente prohibía ese tema de repatriación de las ganancias. Exacto, sí, pero cuando vino Menem permitió que todas las ganancias se pudieran ir al exterior. No, evidentemente se necesita un gobierno nacional acá, evidente, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero, claro, el cimbronazo que se ha vivido acá en la Argentina después de la elección y después de estas derrotas parlamentarias que ha tenido Milei ha sido espectacular. Esto que hace Trump ahora es para salvarle la ropa a Milei, porque lógicamente no le conviene perder un gobierno adicto. Con él son 3 votos, siempre a favor de Israel. Sí, exactamente, porque es el único gobierno, prácticamente uno de los pocos gobiernos del mundo que avala totalmente lo que hace Trump y lo que hace Netanyahu. O sea, ha avalado la invasión de Netanyahu a Gaza, la masacre que está haciendo Netanyahu en Gaza. Y ahora se va teniendo un sacerdote argentino allá en Gaza, soportando lo peor de todo, no, acá importa 2 conmigo. Bueno, también ya con las palabras que le dijo al Papa Francisco. Qué cosa, no, realmente yo creo que estamos en las últimas, ¿no? Pero no creo que dure mucho este señor Milei, yo insisto en ese detalle, ¿no? Porque por más que yo no creo, porque hasta los propios y los más importantes operadores mediáticos que tiene se han dado vuelta. Se han dado vuelta, exactamente. Sí. Ya cuando las ratas huyen, quiere decir que el barco se está por hundir. Evidentemente, ¿no? Sí, yo no creo que... No sé si va a llegar a las elecciones. Puede ser que con esta ayuda que le dio Trump, puede ser que llegue a las elecciones del 26. Claro, porque no va a llegar a octubre. Pero no creo que le vaya muy bien en esas elecciones, y ahí ya pienso que no va a haber ayuda que salve, porque esto no se resuelve con dólares. Esto se resuelve con el prestigio que te puede otorgar un acto electoral. Si te sale mal, yo creo que ya directamente tiene que tirar la toalla, ¿no? Además que si le sale mal va a tener un parlamento más adverso todavía. Claro. Ya es adverso hoy en día. Ahora ya con esta sí, ya directamente. Ahora vamos a ver. Que nunca tuvo votos propios al depender del PRO, y lo único que ha hecho desde que empezó a ganar es burlarse del partido que le aprobó todas las leyes. Nobleza Oliva tendrían que mandarlos al corno a todos los libertarios, pero no lo hacen porque siempre hay intereses ahí de esta política basura que tenemos en este país. Exacto. Hay intereses que siempre siguen jugando. Y lamentablemente los argentinos van a volver a votar enojados, los argentinos votan enojados, no tiene un gramo de racionalidad, más allá que lo eleccionario es irracional, pero nuevamente van a querer castigar al que hace 1 año y pico atrás, 2 años, lo votaron masivamente casi. Exactamente. No aprendemos más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la Argentina, es el Caliyuga, como se diría. Por algo nos llamamos Caliyuga porque estamos exacto, en los tiempos terminales, en todos los niveles. Yo creo que no hay un solo
ámbito en el cual las cosas se estén yendo mínimamente bien. Por eso hay que mantenerse en pie entre las ruinas, como decía el maestro Ébola, ¿no? Nosotros tratamos de esclarecer para el día después. Para el día después. Para el día después. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.